Hola, ¿cómo están? Muy buenos días a todos. Damos inicio al primer programa de Campo Virtual, un espacio dedicado al acontecer agropecuario, donde tendremos la participación de expertos, conocedores y productores del sector. En fin, este es un espacio de agropecuaria. En esta ocasión tenemos la participación de dos expertos en la materia, grandes conocedores del tema, como es la ingeniera Mari Paola Román Roda, ingeniera agrónoma, con maestría en tecnología en producción de semillas, reconocida agropecuaria en el medio, productora y expresidenta del Colegio de Agropecuarios de Santa Cruz. También nos acompañará el señor ingeniero Sergio Daniel Moreira Azcarrún, ingeniero agrónomo fitotecnista, graduado en la Universidad Mayor de San Andrés, con maestría en producción vegetal en la Universidad de Utsunomiya, Japón. También tiene un título de investigador invitado en la Universidad de California, en la Universidad de Davis. También, además de otros títulos como biocontrol, bioregulación de la Universidad de Agricultura y Tecnología de Tokio. Es un gran investigador con doctorado. Es un tema muy importante, tema coyuntural, que atañe a toda la sociedad e interesa a todos, ¿no? En este momento estamos viendo el perfil de la ingeniera Román. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el tema de transgénicos, ¿no? Y siendo ustedes ambos personas conocedoras del tema, ¿quién es más que ustedes para que nos ayuden a despejar todo esto, lo que son mitos y verdades, ¿no? ¿Le parece si empezamos con las preguntas sencillas para que ustedes nos puedan aclarar, ¿no? Decirles a todas las personas que están conectadas con nosotros que pueden mandar sus preguntas y al final vamos a dar unos cuantos minutos para que los expertos respondan sus preguntas, ¿no? Dígame, vamos a empezar con el ingeniero Moreira. Ingeniero, sencillo, corto, ¿qué son los transgénicos? Bueno, primeramente, muchísimas gracias por la invitación. Quiero agradecer a la revista Campo Agropecuario por la oportunidad de tratar de explicar este tema que se está discutiendo tanto hoy día en nuestro país, principalmente. Y la verdad es que no es tan difícil entender qué es un transgénico, ¿no? Es simplemente una tecnología más en todo el kit de herramientas que tenemos en el caso particular de la agricultura para el mejoramiento de cultivos, ¿no? Cuando nosotros cruzamos dos variedades, simplemente estamos combinando genes del padre con genes de la madre, ¿no es cierto? Cuando seleccionamos una variedad, simplemente estamos seleccionando los genes que están dentro de esta variedad que nos parecen más útiles, más interesantes, ¿no es cierto? Lo que hace la transgénesis es simplemente hacer este procedimiento mucho más preciso, ¿no? Nosotros encontramos un gen en particular que nos interesa, un gen que nos da cierta característica que la podemos utilizar y con herramientas de ingeniería genética y biología molecular simplemente transferimos este gen a la planta, podemos decir, a la planta a la que queremos transferirle esta característica, ¿no? Entonces es simplemente una forma mucho más precisa, ¿no? Y más controlada de hacer mejoramiento. Ya, ingeniera Román, dígame, ¿desde cuándo se usan los organismos genéticamente modificados en Bolivia? ¿Cuándo ingresan? Bueno, muchas gracias a Campo Agropecuario nuevamente, siempre predispuestos a hacer este tipo de actividades para informar a la sociedad sobre la situación de los transgénicos. Bueno, en Bolivia legalmente hace 16 años que sembramos con el cultivo de la soya resistente al herbicida glifosato. Sumado a ello, también sembramos maíz transgénico y legalmente porque se importa desde la Argentina. Prácticamente tenemos normas
en donde prohíben el uso de la tecnología transgénica en maíz, pero se viene mucho tiempo ya manejando de forma ilegal este cultivo. Y esto por el contrabando que ingresa de la parte de la Argentina. Pero más allá de que no podamos sembrar según las normas el cultivo del maíz, acarreamos otro tipo de problema, porque al ingresar material de contrabando, estamos contaminando los campos con enfermedades, plagas, y, y estamos dañando a nuestras áreas de siembra. Entonces, ya venimos con la siembra de materiales transgénicos tanto en soya como en maíz, pero la diferencia es que soya está legalmente autorizado y en maíz no, lo que está causando, como mencioné, un problema de contaminación de nuestros campos con plagas. Ya, ingeniero, háblenos sobre las dimensiones relativas a los transgénicos. ¿Qué nos podría decir? Bueno, cuando se discute de los transgénicos, dado que es un tema primero polémico y con cierta complejidad técnica, la discusión se suelen mezclar diferentes dimensiones, digamos, ¿no? Y es muy difícil que dos personas que estén hablando en diferentes dimensiones puedan llegar a entenderse o siquiera tener una discusión fructífera, digamos, ¿no? Que por lo menos llegue a tener algún resultado, ¿no? Eh, durante todo este tiempo que se ha hablado de los transgénicos, yo he venido escuchando muchas de las preocupaciones de la gente, ¿no? Y digamos que he podido ver que al menos hay cinco dimensiones en las que se puede tener la discusión sobre transgénicos, y es bueno ordenarse, digamos, para que esta discusión sea más fructífera, ¿no es cierto? Lo que yo pienso es que hay una dimensión que se habla que tiene que ver con el medio ambiente y cómo afecta esto a nuestra salud y a los alimentos y cómo afecta a nuestra salud. Digamos, es la dimensión más inmediata en la que hay preocupaciones de la gente, ¿no? Hay otra dimensión que tiene que ver con la producción agrícola, ¿no? Con su eficiencia, con la utilización de nuevas tecnologías en la agricultura. Hay otra dimensión que se está mencionando mucho hoy en día, que es la dimensión normativa legal, ¿no? Después hay una dimensión socioeconómica, ¿no? ¿Cuál es el impacto que tiene esta tecnología respecto a la economía nacional o a cómo el país va a enfrentar los retos que tiene hacia el futuro, ¿no? Y hay una última dimensión que creo que es la más complicada, la más compleja, pero lamentablemente la que más está contaminando, podríamos decir, la discusión, que es la dimensión política ideológica, ¿no? Entonces, como, como un ejercicio inicial, yo creo que es bueno que cuando hablamos de transgénicos, nos ubiquemos de qué dimensión vamos a hablar, porque es muy fácil pasar de una dimensión a otra, ¿no? Va a ser muy difícil que podamos entendernos si es que primero no nos ponemos de acuerdo de en qué dimensión vamos a hablar, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablo de dimensiones, hablo de digamos, este lenguaje común que tenemos que tener para llevar adelante. Les repito nuevamente, ingeniera Román, ¿cuáles son los cultivos transgénicos que se producen hoy en día en Bolivia? ¿Y cuál vendría a ser la superficie cultivada de estos transgénicos en el mundo? Bueno, si hablamos de forma macro, hay mucha literatura en internet sobre cuáles son los cultivos o qué superficie, ¿no?
Yo me he apegado a una información que la da el Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones Agrobiotecnológicas, en donde mencionan que 26 países han cultivado 191.7 millones de hectáreas con productos modificados genéticamente, comparado con la del 2017, porque esas 191.7 millones fueron sembradas en el 2018, comparada con la del 2017, hay un incremento de 1.9 millones de hectáreas a nivel mundial, ¿no? Pero ¿cuáles son esos cultivos que se manejan o los 5 principales cultivos que están manejando a escala mundial? Tenemos el 50% es con el cultivo de la soya, el 31% con el cultivo del maíz, el 13% con el cultivo del algodón, la canola con el 5% y 1% de otros cultivos que no mencionan, pero son los 5 principales cultivos que ahorita están abarcando a nivel mundial sobre esas 191 millones de hectáreas. La verdad que es muy interesante, ¿no? El tema y el porcentaje que manejan, ¿no? Y lamentablemente aquí en Bolivia, a pesar de que ya desde el 2006 consumimos maíz transgénico, ha rebrotado, ha brotado nuevamente la, las opiniones en contra del transgénico, ¿no? Aquí nosotros estamos para darles a conocer los pros y los contras del uso de esta nueva tecnología, ¿no? Ingeniero Moreira, explíqueme cuál vendría a ser un sistema regulatorio para los transgénicos en Bolivia. Sí, bueno, yo creo que el tema regulatorio es importante tocarlo porque lamentablemente en nuestro país, nuestro sistema regulatorio no ha funcionado por más de 20 años, ¿no? Un poco haciendo mención a lo que decía Paola, tenemos ilegalmente maíz transgénico en Bolivia y es una tristeza, ¿no? Porque hemos perdido el control sobre qué cosa es lo que estamos produciendo, porque la verdad es que no se sabe qué eventos han ingresado, no se sabe si son eventos que son cultivos BT o son BT apilados con alguna otra característica, no sabemos, hemos perdido el control. Y si recordamos un poco antes de que se apruebe la soya transgénica, la figura era muy similar, ¿no? Era un secreto a voces que había soya transgénica en Bolivia y bueno, se ha tenido que legalizar, entre comillas, porque precisamente no tenemos, y en ese momento tampoco teníamos un sistema regulatorio funcional. Un sistema regulatorio no significa tener solamente una norma, ¿no? En Bolivia, la norma que debería controlar todo el tema de ingreso y utilización de cultivos transgénicos es el decreto 24676, que es un decreto de 1997, ¿no? Es una norma muy antigua, es una norma que no se ha actualizado, pero más allá de no haberse actualizado, no ha funcionado, ¿no? Un poco la delicadeza del tema, la oposición, más que todo ideológica al, a la tecnología de la transgénesis, ha hecho que no desarrollemos un sistema regulatorio, ¿no? Un sistema regulatorio significa no solamente tener la norma, sino tener un, un staff, digamos, recursos humanos que conozcan del tema, que sepan hacer evaluaciones de riesgo, que sepan de bioseguridad, y que sepan asesorar a los tomadores de decisiones respecto a este tema, ¿no? Además, se necesita una, una, una documentación de todos estos procedimientos, ¿no? Que se deberían hacer regularmente y rutinariamente, como lo hace la Argentina, como lo hace el Brasil, ¿no? Que todo el tiempo están evaluando nuevos eventos y eso qué permite. No solamente permite importar organismos, ¿no? Sino permite que investigadores dentro del país puedan desarrollar estos organismos, los sometan a la evaluación de riesgos y bueno, ahí se definirá si se permite su uso comercial o no. Pero no tener un sistema regulatorio funcional, lo único que está haciendo es impedir el avance tecnológico, ¿no es cierto? Entonces,
el sistema regulatorio, por un lado, necesita la norma, idealmente una norma acorde a los avances tecnológicos, pero también todo un sistema administrativo que haga que esta norma funcione. Ingeniera Román, usted además de ser una profesional reconocida en el ámbito, también es una productora. Dígame, ¿es más barato producir transgénicos que otro tipo de cultivo? Bueno, prácticamente, digamos, sembrar una tecnología transgénica con un organismo genéticamente modificado, lo que nos va a ayudar es a poder bajar los costos de producción de nuestros campos, ¿no? Aparte de, puede ayudar al rendimiento de acuerdo al manejo que cada agricultor le dé, porque la tecnología transgénica no significa de que la sembré y te va a dar pues maravilla, no, va acompañada de un paquete tecnológico, ¿no? Que implica el manejo integrado de enfermedades, de maleza, no va solito, se tiene que acompañar con rotación de cultivo para que también podamos ayudarnos con un mejor rendimiento. Esta tecnología es una herramienta más para poder conseguir que los costos de producción, tanto por aplicación de insecticida, sean menores. Otro punto importante, me dicen, normalmente cuando me preguntan, pero la semilla transgénica es más cara, sí, es más cara, pero si haces una evaluación de tus costos, es solamente el primer eslabón de toda tu producción que te incrementa un poco, pero comparado con los demás ítems de costo, te lo va a ir mermando. Entonces, aparte de bajar el costo de producción, disminuye el uso de pesticidas y también te va a ayudar a que puedas tener buenos rendimientos dando ese manejo o ese paquete que hace rato mencioné. Ya. Ingeniero Moreira, dígame, ¿se puede realizar una evaluación de riesgo para un cultivo transgénico? ¿Es posible eso? Claro que se puede, no solo se puede, sino que eso es lo que se hace, ¿no es cierto? Dado que son cultivos que han sido desarrollados por el ingenio humano, ¿no? La comunidad científica ha decidido que para que estos organismos sean liberados al ambiente tengan que ser sometidos a un muy, muy riguroso proceso de evaluación de riesgos, ¿no? Que entran dentro del campo que se conoce como análisis de riesgos, ¿no? La evaluación de riesgos es una parte de este análisis de riesgos y es lo que ocurre a nivel mundial, ¿no? Creo que se ha instalado un poco la idea errónea de que al, al, al decidir Bolivia abrirse a los organismos transgénicos, que va a entrar lo que sea, como sea, ¿no? Y no, la idea no es esa, ¿no? La idea es que tengamos un Comité Nacional de Bioseguridad que asesore justamente este proceso, y la regulación tiene que ver básicamente con una evaluación técnica, científica, de la información que cualquier solicitante pueda proporcionar sobre los posibles riesgos que podría presentar este organismo, que no solamente son cultivos, hay mosquitos, hay bacterias, hay un montón de organismos que se evalúan a nivel mundial. Y esta evaluación, dependiendo de la información que se tenga, se resultará, digamos, en un dictamen técnico, científico, sobre el cual digamos, el nivel de decisión tendrá que decidir si se autoriza o no el ingreso o el uso comercial de alguno de estos organismos, ¿no? La evaluación de riesgos simplemente evalúa si
si estos organismos están presentando un riesgo inaceptable o no para el medio ambiente o para la salud. Y además se toma en cuenta que ninguna actividad humana tiene riesgo cero, ¿no? Todo lo que hacemos tiene un riesgo. La diferencia está en que si este riesgo es manejable o no. Y ahí entra otro componente del análisis del riesgo, que es la gestión del riesgo, ¿cierto? Si nosotros como Estado estamos dispuestos a gestionar un riesgo asociado a un transgénico, entonces este transgénico se autoriza y se tienen las medidas de gestión de riesgo necesarias para poder aprovechar los beneficios que nos va a traer este organismo. Es básicamente un análisis de beneficio y costo, ¿no? Claro, ya. Hace un momento, ingeniera Romano, usted nos hablaba sobre el porcentaje de producción de transgénicos a nivel mundial. Hablando sobre este contexto de los 5 cultivos organismos de genético modificado para Bolivia, ¿cuál sería la producción mundial, no? Háblanos un poquito sobre el contexto mundial de los 5 cultivos para Bolivia. Bueno, de los 70 países que han adoptado esta tecnología desde el año 1996, 26 países son productores y 44 países son los que importan los productos transgénicos, ¿no? Sigo con el contexto mundial, ¿no? Los 5 países que más cultivan transgénicos, según los datos de la ISA para el año 2018, fueron Estados Unidos con 75 millones de hectáreas, Brasil con 50 millones de hectáreas, Argentina con 24 millones de hectáreas, Canadá con 12.7 millones de hectáreas y la India con 11.6 millones de hectáreas. Dentro de la pregunta que me hace usted de esos 5 cultivos que estamos interesados acá en Bolivia de legalizarlo, por ejemplo, vamos a hablar de esos 5 cultivos. ¿Cuál es el contexto mundial? ¿Cómo están participando en otros lugares? Por ejemplo, el cultivo de la caña de azúcar. Su evento es una resistencia a insectos, antibióticos, sequía, que tiene en 4 países esta tecnología y con número de eventos, con 6 número de eventos. A la fecha no se tiene un dato o no se reporta el área sembrada con este cultivo. Pasemos al cultivo del maíz con una resistencia a insectos de sequía. El número de países que tienen esta tecnología son 35 países del cultivo de maíz, con número de eventos de 238 eventos, ¿no? La superficie registrada es de 58.9 millones. Pasemos al cultivo del algodón, con resistencia a sequía, insectos, etcétera. Número de países que ya tienen esta tecnología, 28 países, con 67 número de eventos. La superficie registrada de 25 millones de hectáreas. Con el cultivo del trigo, con la tolerancia al glifosato, lo tienen 4 países con un número de eventos y tampoco tenemos reporte de superficie a la fecha registrada en siembra. Con el cultivo de la soya, resistencia a insectos, resistencia a herbicidas, a glifosato, son 32 países que lo tienen con 41 número de eventos. El área sembrada con 95.9 millones de hectáreas, ¿no? Como ustedes podrán ver, el cultivo del maíz y la soya tienen el mayor número de usos con mayores número de países y con mayor número de eventos también, ¿no? Entonces, ese sería el contexto de esos 5 productos, o mejor dicho, de esos 5 cultivos que están ahorita propuestos para ser investigados. No significa de que ya están aprobados para ser utilizados. Están en otra etapa que el doctor me explicó hace rato, de que no están aprobados, sino que están en proceso de investigación.
A ver si le entiendo un poquito, ingeniera. No están aprobados, pero sin embargo, actualmente se consume maíz transgénico en Bolivia. En sí, el maíz transgénico, como usted ya lo había indicado anteriormente, en Bolivia está desde hace unos 12 años y se importa toneladas, ¿no? Por Así es. año, sin contar todo el excedente que entra de forma de contrabando. Esto nos indica que hemos estado consumiendo maíz sin saberlo, se puede decir, maíz transgénico. Claro, si este contrabando viene de la Argentina, en la Argentina siembran el 100% de campos transgénicos. Aparte de consumirlo, estamos sembrando también, como lo dije al inicio de mi presentación, más allá de lo que se consume o entra el producto de maíz transgénico, y la pérdida de bioseguridad que podamos tener, también no nos olvidemos que la semilla es un vehículo de, de transporte de enfermedades, de plagas. Al traer un material de origen dudoso, de no se puede en la semilla traer y transportar enfermedades, plagas, y nosotros estamos sembrando y también estamos contaminando nuestros campos con esa semilla que no sabemos de dónde viene, pero sí estamos claros que en la Argentina es el 100% de materiales transgénicos. Ya. Ingeniero, quisiera consultarle, ¿no? ¿Se puede hacer alguna comparación de técnica de mejoramiento genético vegetal? Sí, bueno, es un poco lo que estaba explicando a un inicio, ¿no es cierto? La transgénesis es simplemente una más de las técnicas de mejoramiento vegetal, que además ya ni siquiera es la más novedosa, es una técnica que se utiliza hace por lo menos 40 años y nosotros la seguimos discutiendo como si fuera una gran novedad, ¿no? Como explicaba al inicio, bueno, y aquí sería un poco también importante mencionar que los productos que nosotros utilizamos para nuestra alimentación y con los que hacemos agricultura, ninguno de esos es natural, ¿no? Ajá. Todos los cultivos son plantas domesticadas que han sido seleccionadas gracias al ingenio del ser humano, ¿no? Entonces, el argumento de decir de que los cultivos transgénicos no son naturales se cae por sí solo, ¿no? Pero bueno, digamos que la primera tanda de estos alimentos no naturales eran los alimentos que han seleccionado los primeros agricultores, ¿no? Que han empezado a ver que algunas semillas eh, producían plantas, no sé, con más grano, producían plantas que se conservaban mejor en el almacenamiento, qué sé yo, y esto obviamente ha generado ciertas variedades mejoradas por selección artificial, ¿no? Con el, con el descubrimiento de la genética y de los genes, se ha empezado a entender que podíamos nosotros inmiscuirnos en el cruzamiento de las plantas, ¿no? Y podíamos cruzar dos plantas que nos parecía que podían generar una combinación interesante y útil, y hemos empezado a hacer eso, ¿no? Y ahí ya utilizábamos los cruzamientos, que teníamos sobre genética y la selección para también seguir mejorando estos cultivos, ¿no? Posteriormente se ha empezado a utilizar más la estadística, ¿no? El mejoramiento ha dejado de ser tanto un arte para convertirse más en ciencia y el mejoramiento ha empezado a utilizar la estadística para hacer esta selección, para planificar mejor estos cruzamientos, ¿no? En los años 50 aproximadamente, cuando estaba muy de moda la radiactividad, ¿no? Y la, la investigación de diferentes tipos de radiación, se ha empezado a utilizar la radiación para generar mutaciones al azar, ¿no? Para ver si de estas mutaciones al azar ¿Ya? podíamos seleccionar algún cultivo que sea interesante, ¿no? Y de hecho, muchas de las variedades de trigo que hoy se utilizan en el mundo han tenido su origen en esto, ¿no? En una semilla que ha sido
sometida a radiación y ha generado mutaciones, y al azar, una de estas mutaciones ha resultado útil, ¿no? Después de eso se ha empezado a estudiar el material genético como tal, ¿no? El ADN, el material del que están hechos los genes, ¿no? Lo que físicamente es un gen, ¿no? Y de este conocimiento se ha empezado ya a hacer mejoramiento directamente utilizando el ADN, y una de estas herramientas es precisamente la transgénesis, donde yo lo que explicaba era que se transfería un gen de un organismo a otro directamente, ¿no? Sin necesidad de que haya cruzamiento, simplemente se manipula el ADN, se corta ese gen que le interesa a uno y se lo pega, digamos, al genoma del organismo que nos interesa que reciba este gen, ¿no? Y hoy en día ya se está hablando de la edición génica, ¿no? Donde ya no necesitamos ni siquiera prestarnos el gen de otro organismo, sino que simplemente nosotros hacemos las ediciones como si estuviéramos editando un documento en Word, digamos, ¿no? Hacemos los cambios que queremos, y el genoma se diseña, digamos, de acuerdo a lo que nosotros queramos obtener, y eso es lo que hoy en día es la última tecnología, digamos, en mejoramiento, y seguramente van a ir apareciendo muchas otras más técnicas que son simplemente aplicaciones de la ciencia y del conocimiento para mejorar nuestros cultivos y mejorar nuestra alimentación. Ya. Esta, para la ingeniera Román, es una de las preguntas que varias veces se ha hecho, ¿no? Y causa, puede ser temor también entre los productores pequeños, ¿no? Si los cultivos transgénicos pueden coexistir con otros sistemas agrícolas o causan extinción de los vegetales nativos. Los materiales transgénicos pueden coexistir con otros materiales, ¿no? Siempre zonificando, eso sería una solución si nos organizamos y zonificamos las zonas donde hay materiales nativos, para evitar ese desastre ecológico de biodiversidad, digamos. Podemos organizarnos acá, copiarnos de otros países. Creo que en México tienen algún programa, no lo sé muy bien, pero he escuchado algo. Pero pueden coexistir los materiales transgénicos aquí en nuestro país, con materiales orgánicos, cuidando siempre el tema de la bioseguridad en el caso del maíz, ¿no? Sí se puede coexistir estos materiales, siempre y cuando podamos zonificar los productos nativos, los cultivos nativos versus orgánicos, convencionales, transgénicos. Organizándonos mejor, vamos a lograr tener buenos resultados para poder tener toda la tecnología o todas las herramientas que nos puedan brindar, digamos, los mejoradores. De rendimiento hay entre un cultivo tradicional y uno transgénico? Tenemos diferencia en producción y calidad. Para mí la pregunta, perdón. Para el ingeniero Moreira. Ya. Las diferencias en rendimiento, ¿no? Sí, le repito nuevamente la pregunta. ¿Qué diferencia hay de rendimiento entre un cultivo tradicional y un transgénico? La diferencia en producción y diferencia en calidad de producto, ¿no? De cultivo. Sí. Bueno, creo que aquí es importante mencionar que no todos los transgénicos son creados iguales, ¿no? Que como decía, todo depende del gen que yo inserte a mi cultivo para ver qué tipo de transgénico es, ¿no es cierto? Y aquí yo puedo insertar, digamos, un gen que más bien lo que aumente en el cultivo es el contenido de vitamina A, digamos, o de hierro, ¿no? En cuyo caso lo que estoy aumentando es el potencial nutricional del cultivo, ¿no? No necesariamente algo relacionado al rendimiento, ¿no? Pero hay, digamos, los tipos de transgénicos más populares, si se quiere,
no tiene que ver tanto con incrementar el rendimiento, sino con disminuir las pérdidas, ¿no? Una de las características más populares en cultivos transgénicos es la resistencia a herbicidas. La competencia de malezas con nuestro cultivo genera pérdida, ¿no? O sea, el rendimiento potencial que puede tener un material genético, si es 100, simplemente por estar con una maleza que compita por nutrientes, que compite por agua, y se disminuye, digamos, a 80 o a 70 o a 60, dependiendo de la cantidad de malezas que estén presentes en el campo, ¿no? Entonces, un cultivo resistente a herbicidas permite que se utilice el herbicida, se elimine a las malezas y el cultivo sobreviva, ya no tenga esta competencia y por lo tanto su rendimiento va a ser superior a un cultivo que tenga que competir con malezas y no pueda resistir la utilización de herbicida, ¿no? Entonces ahí la pérdida de rendimiento es lo que se disminuye y por lo tanto el rendimiento se está incrementando, ¿no? Respecto al problema de las malezas. Lo mismo ocurre para los cultivos que son BT, ¿no? Que son los que son transgénicos que producen en la misma planta una proteína que es insecticida, ¿no? Que elimina principalmente a las plagas que son polillas, ¿no? El gusano cogollero, ¿no? Todas estas plagas que atacan a los cultivos. Entonces, igual, ¿no? El material genéticamente puede tener un potencial de 100, pero si le ataca una plaga, el potencial de rendimiento simplemente alcanza al 60 o al 50, o si es un ataque serio de plagas, puede ser cero, ¿no? Pese a que el potencial genético del cultivo para rendimiento sea fabuloso, ¿no? Entonces, estos cultivos transgénicos que son resistentes a insectos, lo que hacen es justamente eliminar esta presión que hay para que el cultivo no manifieste, digamos, todo su potencial de rendimiento, ¿no? Y hay otros, diré otros transgénicos que sí realmente están apuntando a que se mejore el rendimiento, ¿no? A que se mejore, por ejemplo, hay eucaliptos que han sido desarrollados en Brasil, además, ¿no? No son por Embrapa, no son empresas transnacionales, el cuerpo estatal del Brasil que hace investigación en agricultura, y ellos han desarrollado un eucalipto transgénico que tiene un gen que hace que se acumule mayor biomasa en el tronco del eucalipto, ¿no? Y el tronco o el eucalipto es uno de los principales cultivos maderables en Brasil, ¿no? Entonces ahí sí la transgénesis actúa, digamos, directamente en el incremento del rendimiento, ¿no? Entonces, como le digo, depende de la característica de la que se esté hablando, ¿no? Pero en general, cuando hablamos aquí en Bolivia de soya transgénica, hablamos de soya resistente o herbicidas o al ataque de insectos, que obviamente van a resultar en que, respecto a nuestros rendimientos de hoy en día, el rendimiento se incrementa. Y lo mismo para el maíz, por ejemplo, o para el trigo, ¿no? Ya. Ingeniera Román, nos habló sobre los cultivos de transgénicos locales y a nivel mundial de maíz, trigo, algodón, caña de azúcar, soya, que es la más producida actualmente y que legalmente es la única aprobada, ¿no?, por el gobierno. Ahora quisiera preguntarle en el tema de semillas. La semilla transgénica, ¿tiene fecha de caducidad? Bueno, toda semilla tiene un poder genético, como se dice, ¿no? Y lo va perdiendo mientras va multiplicándose el material. Eso lo sabe muy bien el doctor, él nos puede ayudar ahí, pero cuando yo voy multiplicando el mismo material todas las veces, yo voy perdiendo ese poder genético que ha sido entregado o tiene el material,
y para ello yo lo que tengo que ir haciendo es cambiando nuevos materiales o comprando semillas certificadas para obtener categorías de alto rango de una calidad genética que pueda ayudar a tener plantas más vigorosas en el campo, ¿no? Entonces, mientras yo voy multiplicando cualquier semilla, sea transgénica, convencional, va perdiendo su poder genético y obviamente voy a tener que ir cambiando materiales para la siembra, categorías más elevadas, como ser, por ejemplo, categoría básica registrada, ¿no? Entonces, ¿Ya? yo creo que el agricultor debe considerar siempre utilizar materiales que estén acreditados, etiquetados y que hayan estado dentro de un programa de producción de semillas con altas categorías. La verdad que muy interesante las preguntas que hemos estado recibiendo a través de las redes. Una vez más agradecemos a los expertos para que nos den un minutito de su tiempo. Sabemos que son personas muy ocupadas, ¿no? Y estamos agradecidos y me imagino que también las personas que nos están siguiendo les agradecen por todo por despejarnos, ¿no? Tantas dudas, porque además es un tema tan coyuntural hoy en día, ¿no? Por eso le hemos puesto como título mitos y verdades, porque hay mitos y hay verdades, ¿no? Y ahorita justamente respecto a eso yo quería consultarles así cortito para que me respondan, ¿no? En tema de mitos y verdades. Doctor Moreira, dígame, ¿es un mito o una verdad que los alimentos transgénicos tienen mejor sabor que los productos orgánicos? El mejor sabor. Ah, ah, bueno, si es que estamos hablando, como le digo, todo depende del gen del que estemos hablando, ¿no? No sé, la verdad no conozco si es que se haya desarrollado algún transgénico en el que el gen que se haya transferido tenga que ver con algún componente volátil, digamos, que pueda influir en el sabor de alguna fruta o de alguna verdura. No conozco, ¿no? Uh-huh. Pero creo que no es difícil imaginarse que si es que a través del análisis de genomas y qué sé yo, detectamos un organismo o un gen, quiero decir, que se pueda utilizar para esto, no sería difícil pensar que se puede transferir este gen eh, para mejorar, digamos, el sabor o el aroma de algún otro organismo, ¿no? De algún cultivo. Lo que sí he escuchado ¿Ya? yo, más bien, es que hay gente que piensa que los cultivos orgánicos, digamos, por X o Z razón, son más sabrosos o son más, no sé, más ricos, más aromáticos que los cultivos convencionales, investigaciones al respecto, ¿no? Y de hecho, ese Uh-huh. sí es un mito, porque no nos olvidemos que la producción orgánica es simplemente un sistema de producción, no tiene nada que ver con el mejoramiento del cultivo, ¿no es cierto? Es ¿Ya? simplemente cómo producimos el cultivo, la forma en la que producimos el cultivo, sea este mejorado o no, ¿no? Entonces es muy complicado que el sistema de manejo influya demasiado, digamos, en cómo nosotros percibimos con nuestros sentidos En el tema de cuando sabor. consumimos este alimento. Exacto. Sí. Ya. Ingeniera Román, ¿mito o verdad que el cultivo transgénico desarrolla insectos más resistentes? Bueno, eso va acompañado con el mal manejo que hay en los campos, ¿no? Yo lo he visto de cerca. En el campo, mientras más le aplicamos un producto a la planta, creemos que estamos
salvándonos de un ataque extremadamente fuerte para perder el cultivo. Pero en realidad lo que estamos haciendo es darle más resistencia a ese producto, y al darle más resistencia aparecen los nuevos insectos, ya no hay cómo controlarlos, ¿no? En el caso, por ejemplo, en malezas, en el cultivo de la soya, hemos causado una resistencia a todos los productos con el chiori, así se llama, una maleza que no podemos controlarla hasta ahora, porque tiene toda la resistencia a todos los productos, debido a la presión de tanto producto que estamos aplicando en el desarrollo del cultivo de la soya, ¿no? Nosotros aplicamos en la soya 2 aplicaciones para hasta 3 de maleza, 3 de insectos, 2 de enfermedades. Entonces, con tanta bomba de producto, vamos causando esa resistencia de los cultivos hacia los productos, y es por eso que aparecen nuevos insectos, nuevas plagas, para que puedan, apetecibles, digamos, ¿no? Para el cultivo donde ya están resistentes a a los productos que no pueden ayudar a controlar las plagas, ¿no? Ya. Doctor, ¿mito o verdad? ¿Es posible cultivar papas que no se oscurecen, manzanas que no se oxidan o maíces con el triple de producción? Sí, claro que sí. Hay organismos transgénicos que han sido desarrollados específicamente para lograr ese objetivo, ¿no? Cuando había mencionado el tema del rendimiento, había dicho que hay un maíz, digamos, BT, que es resistente a insectos. Obviamente su rendimiento cuando hay plagas va a ser mucho mayor porque produce su propio insecticida, ¿no? Eso es cierto. Y aunque no se habla mucho del tema, hay otros cultivos transgénicos, como estas manzanas que se han desarrollado para que se oxiden más lentamente. Una manzana oxidada es esta manzana que cuando se la pela o se la corta se oscurece, ¿no? Y a veces el hecho de este oscurecida disminuye su atractivo para el consumo, ¿no es cierto? Entonces se han desarrollado, hay empresas que han desarrollado estas manzanas que ya no se oxidan tan fácilmente y por lo tanto su tiempo de vida, digamos, atractiva para ser consumida es mayor, ¿no? El tema de las papas es interesante porque cuando nosotros consumimos papas fritas, por lo menos yo, la parte que más me gusta es la parte más oscurita, digamos, ¿no? Que es la parte más crocante, qué sé yo, ¿no? Pero este color oscuro es precisamente porque con la alta temperatura para freír esta papa, se ha generado un producto que es considerado carcinógeno, que produce cáncer, que es la acrilamida. Y bueno, el desarrollo de esta papa lo que hace es eliminar esta reacción, ¿no? Que cuando se fríe la papa se forman estas partes oscuras. Y por lo tanto, el consumo de esta papa frita que no tiene estas partes oscuras más, es más seguro, ¿no? Ya. Ingeniera Román, estamos llegando ya a lo último de las preguntas y vamos a iniciar con las preguntas que nos han mandado en el Face, ¿no? Dice, ¿cuál es el impacto socioeconómico por el uso de estos organismos mejorados en maíz? ¿Cuál es el impacto socioeconómico que tenemos por el uso de estos organismos? Bueno, me gustaría empezar un poco con el tema de impactos económicos, ¿podría ser? No, está bien, socioeconómico. Hablando de productividad y producción en el cultivo de maíz, hay un estudio que se realizó en el año 2018 por el MAC-TIVIT, si no me equivoco, donde analizó alrededor de 6.000 estudios durante 21 años, desde el año 1996, encontró que el maíz transgénico aumenta en rendimiento hasta un 25% y redujo drásticamente los contaminantes peligrosos de los alimentos. Acá en Santa Cruz
se ha hecho un estudio similar y se ha demostrado de que ese incremento porcentual en rendimiento por el uso de maíz genéticamente modificado llega al 25% que se ha obtenido. El rendimiento en Santa Cruz en maíz con un material transgénico es de 2.60, sin material genético, o sea, un maíz normal, es de 2.64 toneladas. Y con un maíz transgénico es de 3.3, es decir, que el incremento del material, usando con material transgénico, es de 0.66 toneladas por hectárea. Si hacemos número, nosotros en Santa Cruz sembramos alrededor de 240.000 hectáreas. Vamos a tener un rendimiento con el incremento que les mostré de 0.66, con un precio de $203 mensuales. Nosotros estaríamos con un valor de producto, de producción incremental de $32 millones. Imagínense, ¿no? Con ese 0.66. Entonces, ¿es viable, es aconsejable para los productores el uso de transgénicos? Claro, está claramente en producción, en productividad y producción es el 25%. Y está muy parecido al estudio que le comenté de este señor que también logró alcanzar un 25% en los rendimientos, ¿no? Entonces, ese es el impacto socioeconómico. Aumenta el rendimiento con 0.66 y logrando obtener un incremento en la producción de $32 millones, ¿no? Con ese 25%. Es fácil, nosotros los productores que estamos día a día, hacemos rápido los cálculos, cuánto rendimiento con un maíz normal y un transgénico, el incremento, multiplicamos con el precio y la superficie que se siembra en Bolivia y podemos obtener el incremento de la producción en dólares, ¿no? Que es el cálculo que más o menos yo les comenté, solamente sabiendo ese incremento del 25%. Ese es el impacto que causaría el cultivo del maíz si fuera aprobado legalmente, ¿no? Claro, económico, ¿no? Que tiene tanto a los productores y obviamente los consumidores. La señora María Mercedes Roca pregunta al doctor Moreira, ¿la regulación en Bolivia es la única que no funciona? ¿Qué pasa en países como Perú, Ecuador, Centroamérica, los más pobres de la región, y en los africanos? Pregunta la señora María Mercedes Roca, quien agradecemos esté conectada con nosotros. Doctor Moreira. Bueno, yo creo que lo triste es que justamente los países más pobres son los que han decidido esconder la cabeza como el avestruz y cerrarse a esta tecnología, ¿no? Y la estrategia ha sido justamente hacer que nuestro sistema regulatorio no funcione, ¿no? La gente que se opone al uso de esta tecnología está apostando precisamente a que no tengamos un sistema regulatorio, que nuestro sistema regulatorio siga tan débil como ha estado todo este tiempo. Y al sabotear nuestro sistema regulatorio, están saboteando nuestro acceso de manera legal y de manera controlada a esta tecnología, ¿no? En el Perú hay una moratoria para el cultivo de transgénicos, pero para que se den cuenta lo ingenuo de esto es que el cultivo tiene una moratoria, pero no la importación para consumo humano ni para consumo animal, ¿no? El caso del Ecuador es mucho más patético porque ellos han incluido una prohibición tajante a esta tecnología en su constitución, ¿no? En Centroamérica hay algunos países que son más abiertos a esta tecnología, como Honduras, que también es centro de diversidad y de maíz, quiero decir.
y ellos, con todas las medidas de bioseguridad y de aislamiento geográfico, tienen aprobados maíces transgénicos, ¿no? Entonces, y hablando del África, es muy interesante ver que después de estar en una situación muy parecida a los países de Latinoamérica, en el África cada vez están mucho más abiertos a esta tecnología y de hecho están haciendo ensayos ya de campo, de variedades transgénicas que en su momento han sido rechazadas aquí en Latinoamérica, ¿no? Por ejemplo, hace un par de años ya se han empezado a hacer pruebas de campo de una papa transgénica en Uganda, si no estoy mal, que ha sido desarrollada por el Centro Internacional de la Papa, nuevamente, no una transnacional, no una empresa del agronegocio, sino un centro internacional de investigación, que han querido hacer las pruebas en Perú y en Bolivia, no se les ha permitido, y se han llevado a hacer estas pruebas al África, a Uganda, y estas papas transgénicas son resistentes al tizón tardío, que es una enfermedad que destruye un cultivo de papa en muy poco tiempo, ¿no? Entonces, creo que, no sé si este año o el siguiente año, ya esta papa tiene muy buenas posibilidades de ser aprobado ya para su cultivo en el África, ¿no? Y lo chistoso es que es papa, un cultivo de los Andes, y que además uno de los genes que le provee resistencia al tizón tardío es un gen de una papa nativa boliviana, además, ¿no? Claro, Que ya. solamente La señora Elena Siles, no se les perdón, permite cultivar aquí. claro, ya, gracias, doctor. La señora Elena Siles comenta que bien que se informe para que la gente no crea que los transgénicos son tan malos como se piensa. Y preguntan a la ingeniera Román, ¿qué es un evento? ¿Puede, por favor, explicarlo mejor? Dice. Eso lo puede explicar el doctor más claramente y científicamente. Le cedo la palabra al doctor. También. Que lo explicó ahora hace rato. Sí, al comienzo. Bueno, el Algo así evento cortito, básicamente doctor, es, por favor. sí. El evento es básicamente el momento en el que se logra introducir con éxito este gen a una célula receptora, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de la soya resistente a glifosato, ¿no? Se habla del evento de soya resistente a glifosato porque se ha introducido este gen que le provee resistencia al glifosato inicialmente a una célula de soya, ¿no? Y ese es un evento. Cuando se hace transgénesis, no se puede hacer a una sola célula y un solo gen, ¿no? Se utilizan montones de células y se utilizan montones de fragmentos de ADN y algunos surten y algunos otros no surten, ¿no? Entonces, en los que ha ocurrido esta transformación, en donde hemos verificado que se ha introducido correctamente el gen a la célula que va a recibir este gen, eso es un evento, ¿no? Entonces, siempre que se habla, por ejemplo, de un maíz con algún gen que le provee resistencia a un insecto, es un evento, una célula de maíz que exitosamente ha recibido este gen que le provee esta resistencia a un insecto. Ya. La señora María Mercedes Roca comenta que en Honduras hay programas de coexistencia entre maíz convencional y maíz transgénico. Y tenemos a la señora María Eugenia Escarrum, que le pregunta al doctor Moreira, después de que este tema ha demostrado que el miedo a lo desconocido, en este caso la biotecnología, es un factor de retroceso en la implementación y desarrollo en otros países, hay un poquito larga la pregunta, en otros países, ¿qué alternativas proponen para avanzar en el tema? Bueno, yo creo que el estar discutiendo y tener espacios como este para que la gente escuche de qué se trata la tecnología, cuán cerca a la tecnología vivimos nuestro día a día, va a servir justamente para eliminar este miedo, ¿no? Las personas que se oponen a esta tecnología por temas ideológicos, básicamente, porque ya cuando se cuestiona la seguridad, ya ese argumento ha sido derrotado. Cuando se cuestiona que no
no ayudan al pequeño productor. Ese argumento también ha sido derrotado. Entonces, ahora lo único que queda es el miedo, ¿no? Tratar de infundir miedo, ¿Ya? y el desconocimiento alimenta este miedo, ¿no? Entonces, yo creo que aunque nosotros, los que trabajamos en agricultura y los que trabajamos en investigación, nos exponemos a ataques, ¿no? Yo creo que estos espacios en los que se discute del tema son los mejores, ¿no? Aunque, como les digo, aunque nos ataquen, que la gente escuche cuáles son nuestros argumentos, que la gente escuche cuáles son los argumentos del otro lado, que bueno, no son ni argumentos, son solamente ataques, ¿no? Y mentiras. Yo creo que lo bueno que está pasando ahora en Bolivia es eso, ¿no? Se está hablando del tema, la gente está curiosa, está preguntando, entonces yo creo que eso es bueno, ¿no? La información siempre va a ser la principal arma contra el miedo y contra la ignorancia, ¿no? Claro, la señora María del Carmen nos da el mensaje. Es importante conocer el tema en detalle. Gracias por la oportunidad. Luego tenemos la señora Carla Olivares. ¿Por qué los Green Space se oponen a los transgénicos? Bueno, Ingeniera Román. yo tengo un comentario, el doctor también me gustaría que él comente, porque son opiniones diferentes, pues, ¿no? ¿Ya? En Bolivia no está autorizado el Exactamente. maíz debido a que es centro de origen supuestamente de 77 razas, pero eso está todavía, se tiene que verificar si realmente tenemos 77 razas, y también por cientos de variedades de este cultivo. Los opositores dicen que favorecen esta propuesta del gobierno de poder investigar la característica de estos nuevos materiales transgénicos, que solo favorecen a una agenda económica de un solo sector, ¿ya? Y aparte ponen en riesgo la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria del país, así como la biodiversidad. Eso es lo que comentan los opositores, ¿no? Pero si nosotros seguimos con esta tendencia de no aprobar lo ilegal a que sea legal, vamos a causar un desastre ecológico, como ocurrió en México en el 2003, por el ingreso del maíz transgénico de Estados Unidos vía ¿Ya? contrabando, se ocasionaron pérdidas de variedades nativas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí están equivocados, ¿no? Si seguimos con este uso ilegal, vamos a causar lo que ellos están comentando, el desastre ecológico, vamos a perder la soberanía alimentaria. Tenemos que legalizar y dejar de lado nuestros intereses económicos, porque también ellos tienen otros intereses económicos, así como ellos dicen que esta propuesta del nuevo gobierno de poder analizar y estudiar estos nuevos eventos va a afectar, solo beneficia a un solo sector, y perdemos la seguridad y soberanía alimentaria. La vamos a perder si no legalizamos lo que está ilegal actualmente. Ya, vamos con los últimos dos mensajes porque ya hemos llegado a la recta final del programa, ¿no? El señor El Caos Bo comenta, el problema no es como tal técnica transgénica, el problema es la dependencia tecnológica que se genera en el uso de semillas transgénicas de organismos multinacionales. El problema es que pones tu seguridad alimentaria en manos foráneas. El productor tiene que necesariamente comprar cada campaña agrícola estas semillas. Si comparten este criterio conmigo, ¿qué acciones se deberían realizar como productores e investigadores agropecuarios? No sé cuál de los dos quisiera responder a esto. A ver, si me permiten a mí. No comparto. De Claro. hecho, sin que haya transgénicos en Bolivia, nosotros utilizamos semilla importada para producir
eh, no sé, híbridos de maíz, por ejemplo, o híbridos de tomate, ¿no? O sea, la dependencia tecnológica se genera cuando nosotros no generamos nuestra propia tecnología, es decir, cuando nosotros no tenemos investigación y esta investigación resulta en tecnología, ¿no? Lamentablemente, como decía a un inicio, el hecho de que nuestro sistema regulatorio no funcione no solamente perjudica la introducción de transgénicos desarrollados en otros países a Bolivia, sino que es un, un problema para la gente que desarrolla y hace biotecnología aquí en Bolivia, porque nosotros no tenemos la capacidad que tienen otras empresas de superar todas estas barreras regulatorias que se imponen, ¿no? Entonces, el hecho de estar abiertos a una tecnología no solamente implica que se va a introducir esta tecnología, sino que también se va a desarrollar la tecnología dentro de Bolivia, ¿no es cierto? Entonces, y aquí nuevamente ingresamos en este tema de las dimensiones, ¿no? Cuando hablamos de agricultura, estamos hablando de productividad, de la utilización de tecnología, ¿no? Pero cuando ya hablamos de ideología, ¿no? De una posición político-ideológica, es que empezamos a pensar que nosotros vamos a ser dependientes de empresas multinacionales, ¿no? Cuando ya somos dependientes de otras empresas internacionales, ¿no? O sea, por ejemplo, todos utilizamos Google, ¿no? Todos somos dependientes de la información que nos da esa tecnología, ¿Ya? esa empresa. Todos consumimos o tenemos computadoras con un sistema operativo Windows y es también una empresa multinacional, ¿no? Entonces, yo creo que Claro. el tema ideológico, como decía inicialmente, contamina la discusión cuando la discusión se debería enmarcar en temas técnicos, ¿no? Claro, como dijimos al comienzo de la transmisión, el ser humano naturalmente se cierra a lo nuevo, ¿no? Y no debería ser así. A veces es bueno abrirse a las tecnologías porque esas tecnologías ayudan a desarrollarnos como seres humanos, ¿no? Comento lo de la señora María del Carmen. Es necesario que difundan estos conceptos para que haya claridad en el tema. Felicidades a los promotores de esta revista. También el señor Eric Gallardo nos dice, la beneficia solo a grandes agricultores o a los micros, que son muchísimos en Bolivia. ¿Qué tendríamos que capacitar a la gente? Pregunta ingeniera Román. La última pregunta, por favor. Bueno, esta tecnología beneficia a todos, ¿no? A todos. La única diferencia, como dije al inicio, y es una gran verdad, es depende de cómo lo manejes en el campo, el cultivo. Si le das todas las condiciones, ¿no? Desde usar una semilla certificada, hacer tratamiento de semilla, o sea, como mencioné, no es que el transgénico lo tenés que sembrar solito, no, tenés que darle las condiciones. Entonces, si el grande, el mediano, el pequeño agricultor hace lo mismo, obviamente que va a tener éxito, pero sí hay que capacitar para dar un poco más de información a cómo poder mantener tu suelo, a cómo poder controlar mejor y usar mejor los pesticidas para evitar el menor uso de agroquímicos, ¿no? Pero esa es la idea, de que las tecnologías que vayan ingresando, nosotros los profesionales vamos capacitando a través de este medio, por ejemplo, ¿no? Ahora la tecnología, usted va al campo y un agricultor pequeño tiene un celular y él está al tanto de todas las redes sociales. Entonces, la capacitación está al alcance, simplemente este tema es más de conciencia de cómo manejar tus campos en la propiedad. Normalmente el agricultor pequeño no tiene la tecnología como por decir alguna maquinaria que esté de punta para la siembra, para la cosecha, ¿no? Entonces ahora ya pueden acceder a créditos, pero sí la tecnología es para todos
La única diferencia es que el manejo que le dé en el momento ideal, en el momento adecuado, siempre con un umbral económico, no aplicar los productos, los agroquímicos por aplicar, sino que tenés que entrar al campo y verificar si esos insectos o esas malezas están ya causándote daño, ¿no? Entonces, esa sería mi respuesta al respecto. Ya. Carla Olivares, felicidades, excelente información. Nuevamente la señora María Mercedes Roca, gracias a los conferencistas, gracias por su tiempo y sus conocimientos. Entonces, con esto, nuevamente agradezco a la ingeniera Román y al doctor Moreira por su tiempo. Ha sido una información valiosísima para todos. Espero que les haya gustado el primer programa de Campo Virtual. Entonces, le doy espacio, doctor Moreira, para que se despida, por favor. Bueno, simplemente agradecerles la oportunidad de llegar al público con la información. Espero que se abran muchos más espacios para hablar de este tema y siempre vamos a estar dispuestos a responder cualquier duda, cualquier consulta que se tenga sobre este tema. Gracias. Ingeniera Román, lo propio. Gracias a ustedes por esta iniciativa. También quiero mencionar que nosotros como profesionales no significa que tengamos la verdad absoluta, ¿no? Es nuestro parecer, es en nuestro día a día, podemos equivocarnos al emitir algún comentario, pero es nuestra visión de cada uno. Entonces, ahorita hay muchos comentarios en las redes sociales sobre los transgénicos y nosotros lo que queremos es dar a conocer lo que hemos vivido, lo que vemos y lo que podemos aportar a la sociedad. Y nuevamente muchas gracias por esta invitación.